había muteado y no me di cuenta. Voy a poner la cámara. Bueno, Vale, si estáis perfecto. espera, si Bueno, estáis en pantalla completa, no pongo la cámara para que no moleste, para que no coja ancho de banda, si vale. no la estáis Bueno, viendo. la presentación de hoy, como os comentaba, es sobre calidad de código y generar valor con el código, y la va a dar Ángel Tetamar, que es el director de IoT de esa empresa que estáis viendo en la transparencia. Además de haber, bueno, trabajado en otras empresas, haber sido el decano del Colegio de Ingenieros hace ya hace pocos años. ¿Eh? Bueno, Y en la legislatura anterior, que como quien dice. la legislatura anterior, por eso. Entonces, bueno, muchas gracias primero a los organizadores del Foro de Empleo en esta modalidad virtual, ¿eh? Que a ver si el año que viene podemos irnos hasta allá, ¿no? Y gracias a los organizadores y sobre todo a ti, Ángel, por la charla, que seguro que va a ser muy interesante. Entonces, Nada, no gracias a quiero... vosotros por escucharme. Ya, cuando quieras... Eh, sí, vale, perfecto. Eh, pues como estamos en un foro de empleo, creo que lo mejor es empezar hablando pues, de empleo, de trabajo. Como yo creo que nadie se va a sorprender si os digo que el trabajo, el perfil de ingeniero de software, de programador, es ahora, hoy en día, uno de los más demandados, si no el que más, con unas condiciones más que muy interesantes. Pero también es verdad que perdón, Javier, ¿puedes mutear lo que me oigo a mí mismo? Ahora. También es verdad que esta situación no es así para todos los desarrolladores. Sigue habiendo pues, muchos perfiles antiguos bueno, pues de la época anterior, antes de este boom o de esta burbuja, como dicen algunos. Eh, pero sí que, aunque sigue existiendo esa situación, sí que es verdad que hay mucha atracción, mucha búsqueda de talento, muy buenas condiciones y mucha lucha por asegurarse los mejores desarrolladores para las empresas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues esto sucede porque en los últimos años han venido apareciendo modelos de negocio nuevos, modelos de negocio que están apoyados 100% sobre el software, plataformas, aplicaciones, servicios relacionados directamente con la informática o desarrollados directamente por programadores informáticos. Os voy a poner un ejemplo. Hace ya muchos años, cuando yo empezaba a estudiar, cuando me matriculé en la universidad, teníamos que coger unos formularios, rellenar nuestros datos, rellenar lo que queríamos hacer, las asignaturas en las que nos queríamos matricular y llevarlas a administración, y allí pues nos hacían la matrícula. Después surgió un modelo nuevo donde pusieron ordenadores y los ordenadores sustituyeron a esos papeles. A continuación, hubo un programa web, una plataforma web que se llamaba Gauss, donde nos dábamos de alta allí y bueno, luego teníamos que pagar y llevar allí a hacer una serie de trámites, y eso al final pues lo que sustituía era un poco al proceso de ir allí, de aquellas colas que había para matricularse. Ahora mismo hay plataformas ya no solamente para matricularte, sino que sustituyen a la universidad entera. Son pues como edX, Coursera, Udemy, sustituyen a las clases, sustituyen a los sitios físicos, sustituyen a los laboratorios, todo lo que es las funciones completas de un modelo de negocio, en este caso un sistema de formación, un sitio de formación, están soportadas sobre una plataforma software. ¿Eso qué implica? Eso implica que el software para ese negocio tiene muchísimo más valor y es mucho más crítico y dependiente que en el modelo en el cual el software lo único que servía era para sustituir a unos papeles y tenerlo organizado, indexado y no tener millones de acetas, que luego los tenían igual de todas formas. Este nuevo modelo de negocio, que está fuertemente basado en el software, requiere unos perfiles muy específicos de desarrolladores que son complejos, escasos y difíciles de encontrar. Y ahí es donde empiezan
las competencias, la competencia de las empresas por asegurarse ese talento. En esta presentación os voy a hablar de cómo se puede identificar ese perfil específico de desarrollador, cómo sabemos si nosotros tenemos ese perfil y si detectamos que no lo tenemos, qué tenemos que hacer para alcanzarlo, para llegar a encajarnos en ese punto. Bueno, pues el primer paso, o el primer punto, lo más importante, es tener suerte en la vida, estar en el sitio adecuado, en el lugar adecuado. La experiencia es la que al final te va a permitir alcanzar esos conocimientos o esas competencias para poder hacerlo. Si os tenéis que ir de la presentación, este es el mejor momento porque esto es el 90% de todo. Pero si no, entonces es aquí lo que vamos a explicar, cómo, digamos, forzar las circunstancias, cómo colocar los huevos en la bolsa adecuada para que la suerte nos favorezca en ese apartado. Y antes de empezar a entrar en materia, os voy a hablar del software y del valor que tiene el software. Yo no sé, Javier, si me puedes oír, si puedes hacer una pequeña encuesta entre la gente que está ahí en clase. Si yo les diera dos opciones, dos trabajos, en exactamente las mismas condiciones, tanto económicas como de comodidad, teletrabajo, lo que quisieran, y solamente se diferencian en dos cosas. El primero es una empresa, es una consultora famosa, potente, donde te ofrece la posibilidad de trabajar en un montón de sectores, banca, telco, retail, seguros, con un montón de tecnologías diferentes, saltando de un sitio para otro, empezando proyectos, acabándolos. Y la otra es una empresa más modesta probablemente, que tiene un producto y que se dedica a desarrollar y explotar constantemente ese producto, mejorarlo, afinarlo. ¿Cuál de las dos opciones elegiría la gente de ahí? ¿Podrías, Javier, hacer una encuesta? Pongo el micro. A ver, opción 1. Empresa generalista con muchos proyectos de muchos tipos. 4. Opción 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Gana la empresa de producto. Bien, vamos bien, vamos bien. Veo que lo tienen más o menos claro la mayoría. ¿Por qué? Porque la opción, a ver, puede pasar de todo, lógicamente, pero digamos que donde tienes más posibilidades de alcanzar este perfil del que estamos hablando es en la segunda parte. Y es una cosa muy clara, ¿no? Tú cuando trabajas en consultoría, lo que estás haciendo, una consultora es una empresa de compraventa al final, una distribuidora de horas. Puedes cobrar mucho. Puede cobrar mucho por ti la empresa, 100 euros, 200 euros la hora, 300 euros la hora, pero tus horas son las que son y no dan más y tiene un límite siempre. En cambio, cuando tú trabajas para un producto, ese producto, según va pasando el tiempo, esas líneas de código que tiraste van generando más y más valor. No se mide en horas tu trabajo, sino se mide en el número de transacciones, en el número de ventas que hace esa plataforma, en el número de clientes en el que se instala ese mismo código una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es una recurrencia. Es decir, cuando tú trabajas para un proyecto de consultoría, tus horas son un gasto variable. Cuantas más horas eches, más horas se pueden facturar. En cambio, cuando tú trabajas para un producto, tus horas son un gasto fijo. Cuantos más productos vendas, no más horas eches, más productos vendas, mejor. Es decir, es más fácil que tu sueldo se pueda repartir a lo largo del tiempo en proyectos, en instalaciones de tu software y no en tus horas. Si quieres cobrar más y venden por horas, pues tarde o temprano vas a tener que trabajar más horas. Hay otra característica muy importante y una diferencia clave, y está en el proceso de generación de valor. Una consultora que vende un proyecto, primero vende y luego el proyecto se ejecuta. Y la clave y el valor está en ejecutarlo con el mínimo coste posible para tener el mayor margen después de la venta. La magia del negocio se hace en la venta y luego ya es ejecutar, reducir costes para poder cobrar el mejor margen. En cambio, cuando tú desarrollas un producto,
es el propio producto, la demostración de ese producto, lo que se vende. Cuanto mejor es el producto, más fácil es venderlo, más fácil es vender más fácil es ser recurrente, más fácil es generar ingresos. En la consultoría, esos sueldos estratosféricos los tienen los preventa, los gerentes. ¿Por qué? Porque son los que hacen la magia, los que venden el humo. Y tú, que eres el programador, vas detrás siendo el coste, el centro de coste, no el centro de beneficio. Cuando tú haces un producto, es posible que incluso tu empresa no tenga ni comerciales y se venda directamente online. La magia está en hacer ese producto, en hacer esa plataforma que soporta ese negocio con software. Y ahí es cuando se genera y se puede cobrar ahí bien y tener un buen negocio con eso. Entonces, como os decía, la clave está en generar valor. El valor, en teoría económica, tiene tres partes: el precio, el propio valor percibido y la calidad. Daros cuenta que el precio nosotros queremos que sea lo máximo posible para poder tener mayor margen y que nos puedan pagar un sueldo mayor esa empresa. El valor, como veis ahí en la presentación, depende de la percepción que tiene el cliente sobre el producto. Y esto, por muy buenos que seamos como desarrolladores, no está en nuestra mano. Esto es tema de marketing, tema de prensa, tema de redes sociales, tema de vender imagen. Y luego está la calidad. Y eso sí, ahí es donde nosotros, como desarrolladores, como ingenieros de software, intervenimos. Bueno, entonces quedamos en que lo más importante es estar en el sitio adecuado, en un proyecto adecuado, que desarrolle un producto, algo que a lo largo del tiempo pueda generar valor directamente desde el software, desde la tecnología, y no desde la mera imagen. Y nosotros como desarrolladores nos tenemos que centrar en la calidad, que es donde nosotros podemos aportar valor y por lo tanto reclamar para nosotros una ventaja. ¿Qué es la calidad? Normalmente, cuando hablamos de programación, hay varias calidades diferentes y se tiende de forma muchas veces intencionada a confundirlas. Tenemos calidad del software y tenemos la calidad del código. Javier, voy a lanzar otra pregunta al grupo. Sí, venga. Si nosotros trabajamos para un desarrollo, un software como servicio, ¿qué creéis que influye más en la calidad del software? Es decir, en lo bien que se va a vender, en el retorno, en el dinero que va a dejar. Unos botones bien coloraditos, innovadores, chulos, con unos brillos elegantes, o que el código esté bien organizado, bien estructurado, bien documentado. ¿Qué piensa la gente que está ahí? Vale, vamos a ver. La decoración, el marketing, botones chulos, etcétera. Una pregunta, ¿esto es en el desarrollo o es para vender el producto? A ver, me preguntan que si es de desarrollo o para vender el producto. No, bueno, una plataforma como Amazon, por ejemplo. Amazon, ¿qué creéis que le da más valor? ¿Al color de los botones? ¿Qué tiene más valor para Amazon de acuerdo a sus ventas? ¿El color de los botones o cómo tienen el código estructurado, diseñado, elegante, organizado, bien documentado? Okay. ¿Qué influye más en sus ventas? Aspecto, color de botones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interioridad del código. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Empatado básicamente. Bueno, mitad y mitad. Pues efectivamente, lo más importante en este caso es el color de los botones. El color de los botones. La calidad del código el cliente no lo ve, no le da ningún valor. Tú vas a comprar Amazon y no sabes si está bien hecho, está mal hecho, cómo está de elegante, cómo no está, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Por eso os hago esta reflexión, para que quede claro que es muy diferente la calidad del software de la calidad del código. La calidad del software es la calidad del producto final, tal y cual lo percibe el cliente, que funcione bien, que es elegante, que no se rompa, que hace lo que espera el cliente, que es rápido, que consume poca memoria, que es seguro, que le gustan los colores, que le gustan los botones. En cambio, la calidad del software
del código, nos dice que es fácil de entender, que es fácil de transferir, que sigue una serie de estándares, que es fácilmente mantenible de cara bueno, pues a la posterioridad. Estos dos tipos de calidades son completamente independientes, no tienen absolutamente nada que ver y no se pueden confundir. Si tú tienes un proyecto con una calidad de software muy bueno y una calidad de código muy mala, lo que tienes es el 99% de los proyectos en los que estamos trabajando todos los que nos dedicamos a esto. Si tienes proyectos que la calidad del código es muy buena y la calidad del software es muy baja, pues es un proyecto académico que tiene poco valor de negocio, pero que está muy bien hecho. Si tienes calidad de código mala y calidad de software mala, eso es una porquería, eso no es ni producto ni nada. Y si tienes calidad de software muy alta y calidad del código muy alta, tienes lo que llamamos un producto estrella, un producto que a lo largo de la vida te va a dejar un rendimiento increíble. Y son pues casi unicornios. Hay muy pocos. Y los hay en todos los sitios. Los tiene Amazon y los tiene pues cualquier consultora famosa, que no voy a hacer publicidad de las que hay aquí, salvo de la mía, que nosotros también tenemos alguno en Envira. Importante, que todo el mundo tenga claro este concepto. No tiene nada que ver. ¿Por qué vuelvo a recalcar esto? Porque el 99% de las discusiones, debates acerca de la calidad del código saltan a hablar de la calidad del software. Tu código, esto está muy mal hecho. ¿Qué va? Si me funciona bien. Mentira, yo te estoy hablando de la calidad del código y tú me estás contestando con la calidad del software. No tiene nada que ver. Entonces es importante que todo el mundo que quiera pensar esto, que quiera razonar sobre cómo conseguir código de calidad, código sostenible, tenga claro cuando está hablando de calidad del software y cuando está hablando de calidad del código fuente. Y ahora os voy a explicar las diferencias. Si os dais cuenta, el hecho de programar tiene dos entregables, que son el binario y el propio código. Esto es como cuando alguien diseña un Playmobil. El Playmobil en sí no existe. Es un Playmobil prototipo. Hay miles de Playmobiles. Hay dos entregables. El Playmobil que le llega al cliente y el molde con el que la fábrica de Playmobil hace todos los Playmobiles como una chorrera. Una cosa es el software, que es el Playmobil que nosotros compramos, y otra cosa es el código, que es el molde de ese juguete. Si no me creéis, os voy a decir que el mismo binario, el mismo binario, binario con los mismos ceros y unos, puede venir de un código de una calidad excepcional y de una calidad penosa. Y si no me creéis, lo único que tenéis que hacer es coger un .jar de Java, el que queráis, y decompilarlo con un decompilador. Y vais a ver código que no hay quien lo entienda para el mismo binario que tiene vuestro código maravilloso, súper documentado, con patrones de diseño, estructurado, inteligente y todo lo que queráis. Y es el mismo .jar. Tienen el mismo hash. Y por detrás son dos códigos completamente opuestos y uno es completamente ilegible. Como os decía, cada uno de los entregables tiene un destinatario distinto. El software es para los usuarios. Y además, la calidad de ese software que va para los usuarios es objetiva. Al final es una lista de requisitos que tiene que cumplir. Una lista de check de calidad. Vosotros seguramente en ingeniería de software ahora trabajáis todo el tema de la calidad, la documentación de la calidad, los checks que hay que hacer, las reviews, todo eso es todo objetivo. Los hay, los pones y si cumple, cumple, si cumple, no lo cumple. Y el más fácil es que le soluciona la vida al cliente. El problema que tiene esto es que esa objetividad está subjetivada. Al final, todo depende de lo que piense el cliente, de una opinión, y es una variable subjetiva. Por eso, aquí las empresas, aquí es donde está la madre del cordero, las empresas de desarrollo se gastan muchísimo, invierten muchísimo en gente de QA, en gente de testing, en gente de UX, en gente de marketing, en gente que está constantemente dando por saco a los programadores para que se centren en conseguir software de calidad para el cliente, y es una calidad muy difícil de conseguir, os repito, porque está subjetivada. Aunque parte de unos principios objetivos. Sin embargo, lo curioso es que en la calidad del código es al revés, es todo subjetivo, es que el código sea limpio, que el código sea elegante, que el código sea simple, que el código sea fácil de entender
clásica discusión, si esto es chupado de entender, pero ¿cómo va a ser fácil de entender si no hay quien lo entienda, ¿no? Pues para mí sí, pero esta subjetividad está objetivada por una serie de convenios, de estándares, de patrones, de convenios universales para que los programadores no discutamos entre nosotros qué es subjetivo y qué no lo es. Porque tenemos que tener en cuenta, os voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos aquí en Envira un software pues, que se desarrolló hace muchos años y va evolucionando, tiene más de 20 años. De hecho, bueno, se desarrolló en el casi 30, en el 26, perdón, en el 96. La persona que ahora mismo más controla ese software y que es uno de los que hacen el mantenimiento y el desarrollo y evolutivos de este producto, no había nacido cuando salió la primera versión de ese software. Tiene 22 años. Para que os hagáis una idea de lo importante que es. ¿Vosotros os pensáis que un desarrollador en el 96 estaba pensando que en el 2022 un niño que no había nacido iba a tener que lidiar con ese código que estaba escribiendo en ese momento? Pues esto es real. Y es una anécdota de hoy. Por eso es muy importante tener en cuenta que aunque esto sea muy subjetivo, existe un consenso general que hace que eso esté muy fácil de implementar. Es una serie de conocimientos, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos todos igual. Y ya no hace falta ni QA, ni gente que lo valide, ni gente que verifique, ni meter más gasto extra. ¿Vale? Otra pregunta, Javier, para la clase. Sí. ¿Conocen este gráfico, el teorema de Pareto? No, dicen que no, la mayoría. Bueno, os lo comento. El teorema de Pareto es un teorema en ingeniería que dice que el 80% del esfuerzo solamente va al 20% del trabajo y el 20% del esfuerzo genera el 80% del resultado. Esto se utiliza para centrarse siempre en lo importante y obviar lo no importante, como lo veis ahí. Con muy poco trabajo podemos hacer el resultado, el 80% de ese resultado. Bueno, lo de centrarse en lo importante se lo digo casi todos los días. Efectivamente. Esto es una constante en la ingeniería. Entonces, voy a lanzar una pregunta. Si nosotros somos programadores, ¿en dónde nos tendremos que centrar? ¿En ese 80% que no es, en ese, perdón, 20% que no es importante y que nos lleva mucho esfuerzo? ¿O en ese 20% que lleva muy poco esfuerzo y es muy importante, genera la mayoría del resultado? El importante o el otro. El que lleva mucho esfuerzo pero es poco importante, vamos, en el otro hay consenso. ¿El consenso y cuál dice? Menos esfuerzo en el más importante. Menos esfuerzo y más importante. Vale. Bueno, pues efectivamente, así, centrándose en eso, que es lo que pide la ingeniería, lo que tenemos es un fracaso absoluto y rotundo, porque eso mismo es lo que hace toda la competencia. ¿Vosotros os creéis que la diferencia entre un Dacia y un Mercedes está en lo no importante o está en lo importante? El coche se mueve, el coche tiene ruedas, el coche tiene puertas, tiene cierre centralizado. La diferencia, y donde nosotros nos diferenciamos y donde podemos ser competitivos a largo plazo, está en lo no importante, que es lo que lleva la mayor parte del esfuerzo. Es lo que lleva la mayor parte del esfuerzo. No está en lo general, en lo que puede hacer todo el mundo. Todos nuestros competidores, darlo por hecho. Como programadores, todos los competidores, todos los que hacen productos como el nuestro, van a tener ese 80% que lleva solamente el 20% del trabajo. Habrían de ser tontos. Lo que no van a tener es ese 20% que falta, que es donde está la diferencia entre nuestro trabajo, entre nuestro producto y el de la competencia. Esa es la diferencia. Por eso... Una cosa, los matizo que estamos hablando de producto, de empresas de producto, que se tienen que diferenciar del resto, ¿vale? Sí, estamos centrados en empresas de producto. En empresas de consultoría voy a hablar ahora para que veáis lo que hay que hacer en caso de estar en una empresa de consultoría. Ahora mismo estoy hablando de producto solamente. Y la clave es hacerlo difícil, porque lo fácil lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Bueno, con esto sabemos que tenemos que generar valor, que el valor está en lo difícil, y la segunda parte de la presentación es generar valor a largo plazo. Entonces,
sabemos que si nuestro software, cada línea de nosotros que escribimos está generándole valor a nuestra empresa durante años y años y años y cada vez más, porque cada vez tiene más recurrencia y más clientes, más transacciones, más operaciones o más lo que sea, pues ahí es donde donde la empresa puede amortizar nuestro salario y pagarnos más. Entonces, yendo al largo plazo, tenemos que tener en cuenta, y yendo a la calidad y vinculando las dos cosas, que la calidad del software es a corto plazo siempre, porque nadie va a desarrollar una funcionalidad nueva para su producto dentro de 10 años, que la va a explotar dentro de 10 años, la va a explotar mañana mismo. Ahí es cuando siempre está el famoso time to market, que es llegar cuanto antes al mercado con esas nuevas funcionalidades. Pero la calidad del código, donde de verdad aporta, donde de verdad genera valor, está en el corto plazo, en el futuro, en el largo plazo, en el futuro, en la sostenibilidad de ese software, en la capacidad de ser fiable y de generar valor durante mucho tiempo. ¿Qué valor? El que sea, pero durante mucho tiempo, año tras año. Eso os lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tenemos un proyecto que se trata de talar un bosque. Talar un bosque. Mirad el leñador, vosotros, yo supongo que lo veis y, bueno, pinta de no saber cortar árboles no tiene, ¿no? Este tiene pinta de que corta los árboles de un mamporro, vamos. Yo creo que nadie le podría decir a este hombre que es un mal leñador. Este hombre lo pones a cortar leña y, vamos, de 2 hachazos te tira un árbol. Te tira un árbol. Entonces, tiene este proyecto que tiene que talar el bosque. Empieza a talar y a las 3 horas el hacha está así. ¿Qué hizo bien? ¿Hizo mal? Bueno, pues aquí depende, como dirían nuestros primos hermanos de Galicia, depende. Si tu proyecto era talar un árbol en 3 horas y luego ya se acabó, es decir, estás en una consultoría de talar árboles, tiras el hacha, te largas, desapareces y ¡hala! A cobrar. Y que venga otro y el próximo que venga con su hacha y que se apañe. El problema es que si tienes que seguir talando árboles otra vez y otra vez y otra vez con este hacha, lo tienes complicado. Entonces este leñador que está como un toro y corta árboles como un bestia, te sirve para talar bosques pequeños. Y pues vas a poder pagarle, siendo un gran talador, un gran leñador, vas a poder pagarle lo que le puedas pagar en función de los bosques. Pero otro que no sea tan grande, que sepa cómo se tiene que talar el bosque, que sepa cuidar el hacha, que lo tenga siempre bien y que no sea tan rápido, pero tale el bosque y luego tale otro y otro y otro y al mismo ritmo siempre, año tras año, le vas a poder mantener ese ritmo y le vas a poder mantener pagándole durante todo ese tiempo. No es ser el más grande, ni ser el más rápido, ni ser el que programa las cosas más raras, más difíciles y más complejas, sino el que es capaz de mantener todo eso funcionando durante años. Una cosa clásica es: esto funciona, pero es que así funciona, sí, pero funciona hoy. ¿Esto mañana va a funcionar? Os voy a introducir a un concepto que veis ahí, que es el concepto de la deuda técnica, y os lo voy a explicar muy fácil. En la primera foto tenemos un producto que tiene diferentes iteraciones. Por simplificar, vamos a poner que cada iteración lleva más o menos lo mismo siempre, ¿vale? Siempre, porque ya sé que unas pueden ser más grandes, otras más pequeñas, unas tienen más funcionalidad, otras, pero vamos a suponer que son todas iguales. Vamos a decir que T sub 0 es el tiempo mínimo, no puede haber menos, que te permite hacerlo todo perfecto de tal forma que la siguiente iteración te lleve exactamente el mismo tiempo, no tengas que arrastrar cosas de antes ni cambiar nada y vaya todo siempre a ritmo. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué pasa si rebajamos el tiempo de T sub 0? ¿Se puede rebajar? Sí, por supuesto, claro que se puede rebajar, se puede hacer las cosas mucho más rápido. Bien, entonces generamos ahí una pequeña discrepancia. ¿Vale? Lo hacemos más rápido, lo hacemos con prisas, lógicamente ya no lo hacemos sin un efecto arrastre, porque por definición T sub 0 es el tiempo mínimo que implica no haber tiempo arrastre. Si baja, pues hay arrastre. Y entonces nos llevaría a
al que está justo debajo. Podemos bajar mucho el T sub 0 si hacemos cosas con prisa. ¿Qué pasa? Que cuando llega la siguiente iteración, tenemos que hacer, y lo queremos hacer en el mismo tiempo que la primera, que la anterior, no podemos, porque ya tenemos que hacer el efecto arrastre, ¿vale? Ya tenemos que hacer el efecto arrastre. Y cuando llega la siguiente, tenemos el tamaño del anterior, pero además tenemos que acumular el efecto arrastre del anterior, porque el anterior, si os dais cuenta, en el gráfico que está arriba a la derecha, no la hicimos en T sub 0, la hicimos en el tiempo más pequeño, con lo cual arrastramos el tiempo del anterior y el del anterior del anterior. Y así sucesivamente. Esto es una distribución exponencial. Llega un momento en que hacer nuevas funcionalidades o meter nuevo código, no son nuevas funcionalidades, meter nuevo código en nuestra aplicación va generando cada vez más y más arrastre y va siendo más caro que empezar de cero y tirarlo todo a la basura. Hay algunos que dicen que esto se consigue en semanas. En mi opinión, esto se llega en años. Y además no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con lo que marees ese código. Es decir, si tú tienes un producto que no se cambia mucho, va a tener mucha más vida que uno que lo estás corrigiendo paradójicamente constantemente, porque según lo estás corrigiendo, ya no estás corrigiéndolo en T sub 0, ya lo estás corrigiendo con un tiempo más bajo, estás metiéndole además más complicación y vuelta a empezar. Esto es lo que se llama la deuda técnica. Y un buen manager y un buen ingeniero deberían ser capaces de tomar estas decisiones de deuda técnica, que al final esto es como una hipoteca, tú estás cogiendo ahora mismo recursos para luego ir pagándolos, digamos, a plazos a posteriori, durante el tiempo. Debería de hacerse de forma inteligente, calculada, igual que un financiero hace para endeudar a la empresa. Y la mayoría de los casos, en el 99,999 periodo, esto se hace de forma completamente intuitiva, sin calcular y sin tomar decisiones, sino pues a corto plazo. Estamos ahogados, pues entonces como estamos ahogados, no llegamos a plazo, no llegamos a tiempo, no llegamos a cumplir los requisitos del cliente. ¿Qué hacemos? Llamamos a Cofidis. Y entonces ya tenemos liquidez para seguir jugando en el bingo y algún día saldrá el bingo y ahorraremos. O está la otra posibilidad, que trabajes en consultoría. Si trabajas en consultoría sabes que tienes un botón en el que en cualquier momento te vas a evaporar y vas a desaparecer. Entonces, si tú estás en el bingo y llevas acumulados 200.000 euros de pérdida y sabes que tienes un botón que en cuanto lo pises, en cuanto lo aprietes, desapareces, habrías de ser tonto para no jugártela, cartón tras cartón, para que el cliente esté contento hoy. Porque él no sabe que no lo va a estar mañana. Y si no lo va a estar mañana, no lo va a estar contigo descontento. Por eso, la consultoría, si queremos trabajar en este tipo de, o adquirir o ser este tipo de perfil de desarrollador que tiene estas capacidades, es un caldo de cultivo muy complicado para conseguirlo. Y además genera hábitos pues que no van en la misma dirección, por decirlo de alguna manera. Por eso los consultores buenos acaban derivando en managers, etcétera, y no tienen una carrera técnica. La clave de todo esto es la complejidad del software. Al final, esta película que os acabo de contar ahora mismo de la deuda técnica sucede porque T sub 0 es un tiempo muy alto normalmente para un cliente que necesita algo de consultoría en tiempo récord y es necesario todo ese tiempo si queremos tener toda la complejidad controlada. Desde ya, antes de que estudiara yo, una cosa que se llamaba la crisis del software, que era que el software iba a ser cada vez más complejo, era algo ya incluso hasta desfasado. Y sigue siendo todavía de primer orden. Sigue siendo algo todavía de primer orden. Por eso, la clave del desarrollo de software es lidiar con la complejidad. Si os dais cuenta, por ejemplo, el Quijote, que hay gente que tiene una tesis en el Quijote y se conoce en el Quijote de arriba abajo, tiene 381.000 palabras. El framework Spring, que está en el 90% de los back que hay ahora mismo, solamente ya tiene casi 1.400.000 líneas, no palabras, líneas de código. Es órdenes de magnitud más complejo que la obra más compleja que pueda haber hecho el ser humano de la literatura. La complejidad
es algo que es inherente y no solamente es que sea complejo porque es grande y porque tiene un montón de cosas, es que porque cambia constantemente, cambian las versiones, cambian los componentes, cambian los paradigmas, cambian las técnicas, todo cambia en tiempo real y además, como os estaba diciendo, todo es en volúmenes de lo que quieras medir, de líneas de código, de componentes. Si abres cualquier aplicación Java y ves las dependencias que tiene, los tags que tiene aquí tirados, igual tiene 50, 60, que no sabes ni para lo que son. Es constantemente complicado. Algunos, los más, como veis, hay algunas citas de gente importante, gente, bueno, pues que tiene mucho predicamento en el mundo del software, es la complejidad es clave. Uno de los desarrolladores de C++ y del lenguaje C++, de C, de Unix, que es Brian Kernighan, dice que controlar la complejidad es la esencia de programar. Es que no nos damos cuenta que toda esta infraestructura de cosas que estudiamos es para poder en nuestra cabeza tener control de esa complejidad con la que nos estamos enfrentando día a día. Entonces, hay dos perfiles que lidian, que trabajan con esa complejidad de forma diferente. El primero es el que la ignora. Este perfil, pues, se centra en lo que tiene que hacer. Todas esas 300 librerías que hay ahí no saben para lo que ni le importan. Es específico, controla ese producto, ese proyecto, sabe dónde están las cosas, dónde tiene que tocar y se centra en eso. El otro perfil domina esa complejidad, conoce todas esas librerías, sabe cómo puede manejarlas, sabe lo que está pasando y puede salirse de su zona de confort y extrapolar ese conocimiento a otras partes. El segundo perfil, el que puede domar la complejidad, es el único que tiene capacidad para crear algo desde cero, algo diferente desde cero. El otro perfil vive, es un obrero que hace mantenimiento, que repara, que hace pues, reformas sobre un software que ya existe y que ya está ahí. El que la doma es el que es capaz de crear un edificio desde cero, porque conoce cómo se hace la cimentación, cómo se hace el forjado, conoce la ley para poder los permisos, conoce absolutamente todo. Este segundo es el perfil que es tan complicado de encontrar, que las empresas están pagando mucho por conseguirlo y al que estamos orientando esta presentación. ¿Cómo se doma esta complejidad? Bueno, pues mediante técnicas de programación. Las técnicas de programación al final pues son enfoques, paradigmas, filosofías, herramientas, lo que sea que van a facilitar al ingeniero de software lidiar con la complejidad que hay por ahí debajo, en todos sus aspectos, de la lógica de negocio, de las librerías que tiene por debajo, de los entornos en los que hay que desplegar, de todo el proceso de ensamblado, generación de binarios, gestión de versiones, variedad de tecnologías, de herramientas, de librerías, de componentes, de que todo para el front o el back, la arquitectura, todo eso, quien es capaz de tener la visión completamente de todo, es quien tiene el perfil del que estamos hablando. Y para poder tener la complejidad, la visión completa de todo, es imposible hacerlo a fuerza bruta, porque seas un genio. Es porque dominas unas determinadas técnicas que están en la base de todo. Yo, ahora mismo, por centraros un poco de qué se trata todo esto, supongo que en la carrera habréis estudiado que hay una parte que es el análisis, que hace hincapié en qué es lo que debe hacer la aplicación, es decir, hay que talar un bosque, que son 27 árboles y que están en este sitio. Hay otra parte que es el diseño, que dice cómo se debe hacer eso. Hay que talarlo con hachazos en la base del tronco, 35 centímetros por encima de la raíz, hay que sacarlos, hay que entregarlos en tal sitio. Y luego hay otra parte que es el meta-how, el meta-cómo, es decir, cómo, no cómo lo tiene que hacer la aplicación, sino cómo tengo que hacer yo, que soy el desarrollador, el ingeniero de software, para conseguir implementar esa aplicación que haga ese qué con ese cómo. No sé si esto en la carrera se estudia ahora, en mi época no se estudiaba, pero ahora sí. En este caso, ahora quiero decir, no sé si se estudia, ahora sí es importante saberlo. En este caso, pues en el ejemplo, pues sería
pues hay que hacerlo con una fuerza determinada, hay que limpiar el hacha cada X árboles, hay que retirar primero la corteza, hay que sacar el árbol que se haya cortado antes de ponerse a sacar otro, porque si no se nos amontonan los troncos unos encima de otros, ni quien los saque. Eso serían las técnicas de programación. Javier, ¿puedes preguntar a ver si por ahí la gente oyó hablar alguna vez de esto? A ver, ¿habéis oído hablar? ¿No? ¿No? No. Todo el mundo dice que no. Bueno, pues ahora os voy a presentar las más básicas. Primero, antes de empezar a hablar de esto, voy a comentaros los puntos más importantes a tener en cuenta, digamos, de enfoque personal antes de pasar a los conocimientos que habría que adquirir para poder hacer todas estas cosas. La primera es tener en cuenta siempre que el destinatario final del código es otra persona. No es el cliente final. El cliente final es el destinatario del software. El destinatario del código es otra persona. Programamos para otras personas, no para nosotros ni para el cliente. Entonces, vuelvo a repetir, y esto es fundamental, usar argumentos, tanto internamente con nosotros mismos como con otros compañeros, de que esto funciona, que va bien, que está chulo, que cumple los requisitos del funcional, no vale, no tiene nada que ver. Es otra discusión de otro debate completamente distinto. Dicen por ahí, traducido en asturiano, que la principal métrica de calidad del software es el número de que mi madre tiene este código. Cuando tú ves el código de otra persona y dices que mi madre, que mi madre, cuantos más dices de esos, peor el código. Ese es el primer punto importante ya que tenemos que tener en cuenta. Y al final esto es una filosofía de vida, es de programación, es o creemos en ello o no. Entonces, lo primero que tenemos que creer es esto. Lo segundo es que esto siempre aplica a todo el mundo. Esta charla o parecidas, según mi propia universidad, y me lo acabo de inventar, el 99% de la gente dice que efectivamente esto es así, tiene que ser así, y el otro, y además ese mismo 99% de la gente dice que sí, pero que no, que para su caso no es. Esto es para otro tipo de proyectos, pero que para el mío justo no. Mentira. A esto aplica a todo el mundo, a todo tipo de proyectos. Esto es como cuando vas al gimnasio y te dicen como cuando te dicen que tienes que ir al gimnasio y que hay que hacer deporte y todo el mundo está de acuerdo, pero es que yo nunca puedo porque en mi ritmo de vida no encaja, no encaja, porque no encajas tú. Nadie te puede, por decirlo de alguna manera, y esto tiene relación con el siguiente punto que os voy a decir ahora, es el código, es algo muy propio nuestro de los programadores. Nosotros eso lo firmamos. Y ahora con, bueno, pues con las herramientas de repositorios de código de tipo Git y tal, lo firmamos realmente, o sea, lleva nuestro nombre allí puesto. Entonces, es algo que nosotros podemos tener muchas cosas, podemos ganar más dinero, podemos ganar mucho dinero, pero nuestro prestigio personal y profesional es nuestro solo y de nadie más. Y no se puede mal vender porque un manager te diga que tienes que hacerlo de cualquier manera chunga. Tú tienes que vender tu alma por eso. Puedes coger y decir, pues ahí te quedas. No pasa nada. Lo que no puedes hacer es usar eso como excusa para hacer las cosas mal. Y sin que siquiera te lo digan es pensar ya, no, me lo va a decir, entonces lo voy a hacer así, que así ya lo hago más rápido y va a estar más... No. Porque no le estás diciendo que le vas a dejar un puro ahí curioso, que esa bomba va a explotar a saber cuándo y a saber en qué cliente y vas a tener un problema después. Y eso va con el tercero, que nosotros el código que escribimos es una cosa nuestra y que firmamos. Si vamos a Stack Overflow, agarramos cualquier manzana podrida que nos dan ahí y la metemos en una aplicación que va a ir a un cliente o por la que estamos nosotros cobrando, no sabemos lo que puede pasar ahí. ¿Vosotros os imagináis que un médico recete un medicamento que no sabe qué efectos secundarios puede tener? Porque le dijo Stack Overflow médico que eso venía bien. Se lo dijo Medic 345 que postea ahí y él coge y dice, vale, pues venga, ni lo miras, ni te informas, pues no me vais a creer, pero esto está a la orden del día. El último paso que es también importante es que a nosotros nos pagan por programar, no por filosofar. Como os decía, lo importante de todo esto es que no hay discusión, es una realidad subjetiva, pero que está objetivada, con unos consensos universales, que no los ponemos nosotros.
Nosotros no podemos dedicarnos a definir nuestro propio concepto, nuestro propio conjunto de principios, nuestro propio paradigma y decir, este es el mío y es mejor que el de los demás, porque entonces no va a funcionar. Esto funciona. Efectivamente, tú puedes hacer un diseño, de un código de una calidad superior y un nombrado, un convenio de nombrado de, qué sé yo, de métodos o de variables, que es la leche porque es muchísimo mejor que el comúnmente establecido, pero como solo lo usas tú, es una mierda pinchar un palo. Y esto tenemos que ser conscientes desde el primer día, que son estándares. Y el momento en que dejan de ser estándares, no vale para absolutamente nada, por mucho que nosotros pensemos que somos mejores que el estándar. Y ahora os voy a poner un ejemplo que es exactamente el mismo, porque el código no deja de ser algoritmos y los algoritmos pues no dejan de ser representaciones matemáticas. Vosotros veis esta fórmula que hay, la diferencia que hay entre la primera y la última. La primera fórmula es que no hay quien la maneje, esta tú no la puedes usar para nada. Tú imagínate que tienes 1.349.000 líneas de código con esa fórmula de arriba. No, es que no se puede. Bueno, y así es la segunda, no digamos. Es que no hay quien meta mano ahí. No hay quien meta mano ahí. Entonces, la fórmula que genera valor, que es difícil de llegar a ella, pero que genera valor a largo plazo, a corto plazo no, porque generan el mismo, las dos. Eso está claro porque dan exactamente el mismo resultado. Pero a largo plazo, cuando tú la tienes que manejar y tienes que, tras los años, estar usándola para ir creciendo y para ir generando más valor a través del software, a través de la calidad del software, es la última, no la primera. La primera al final te acaba dando pérdidas. Te acaba dando pérdidas. Por mucho dinero tiene que ingresar ese cliente, ese producto o ese proyecto para que compense el mantener algo tan complicado y tenerlo en la cabeza. Por eso, como en las matemáticas, si os dais cuenta, bueno, si os dais cuenta, como en las matemáticas, hay fórmulas que se ve a simple vista que no son finales, que tienen algo que es demasiado más complejo de lo que debería. Y a su vez hay técnicas para simplificarlas, ¿no? Pues la propiedad distributiva, la conmutativa, la asociativa, etcétera, etcétera. Bueno, pues en software también existe algo parecido, que son los code smells, que son esos indicadores de que hay cosas que son más complejas de lo que deberían de ser, y también existen fórmulas que se llaman refactorizaciones que permiten sacar ese factor común y simplificar ese código. Y esto no hay que ser un genio. Esto solamente se necesita aprenderse cuáles son esos malos olores y cuáles son las propiedades asociativa, distributiva, conmutativa, etcétera, etcétera, que van a sacarlos y aplicarlos. Punto. Y esta es la fórmula correcta para hacerlo. ¿Por qué normalmente la gente no lo hace así? Los programadores que no tienen el perfil demandado de alto valor no lo hacen así porque no conocen estas técnicas. ¿Y por qué conocen estas técnicas? Porque estas técnicas están demostradas matemáticamente que te permiten sacar, simplificar ese código, esas fórmulas, asegurando que no vas a meter ningún error por el medio, que el resultado final es exactamente el mismo de forma matemática. ¿Vale? Y eso es necesario conocerlo. Entonces, ahora voy a pasar un poco rápido sobre técnicas comunes como estas que es necesario que alguien que quiera estar en ese perfil tiene que conocer y dominar. Y dominar. Javier, si hay alguien que quiera que me pare en alguna cosa concreta, pues nada, me lo decís, intervienes y paramos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, primero, código maloliente, por decirlo de alguna manera, y refactorizaciones. Hay un libro que os pongo ahí, es leerlo, aprenderlo y aplicarlo. No tiene más complejidad. Como veis, desarrollar código de calidad, es decir, pasar a estar en ese perfil específico, es fácil, solo hay que leer y estudiar. Hay principios, lo que llaman principios generales,
que son 4 principios básicos, que los tenéis en ese libro que tenéis a la derecha, Clean Code, que son pues, muy conocidos y seguramente los habréis oído, que son el DRY, el Don't Repeat Yourself, pues repetir lo mismo implica distracción al tener que controlar más y más espacio, ¿no? Más y más espacio de código, que es todo igual. También implica pues, posibles errores si hay que modificar ese código. También implica complejidad, porque cada parte duplicada nadie te asegura que no pueda evolucionar de forma completamente distinta, independiente, y a partir de entonces esas cosas que eran iguales son iguales, salvo, y ya, ahí ya la liaste. Como en las fórmulas, esto tiene muy fácil solución, factor común y venga. Otro principio es el YAGNI, el de no lo vas a necesitar, que, bueno, pues básicamente se trata de viajar ligero, ¿no? Lo decíamos antes, la calidad del software es a corto plazo. No es necesario desarrollar nada que vaya a ser explotado a largo plazo. Nada que aporte a la calidad del software. ¿Por qué? Porque no va a generar valor y es posible que nunca se le saque rendimiento a esa funcionalidad. Es decir, ponerle ahora mismo a un coche un lector de Syslow-Pan, del protocolo Syslow-Pan, por si algún día hay móviles Syslow-Pan, es una chorrada, porque cuando los haya ya se le pondrá. Es lo que también se llama a veces sobreingeniería, que es hacer cosas de más, porque sí, porque es más guay, porque es tecnológicamente más avanzado y nuestro ego de ingeniero pues quiere siempre ir a lo mejor, a lo más nuevo. Luego está el clásico KISS, el de mantener, que te dice keep it simple, stupid, que bueno, pues ya estamos diciendo que esto se trata de manejar la complejidad, de que todo es muy complicado, de que todo evoluciona muy rápido, de que hay un montón de cosas. Encima, hazlo tú más complejo adrede para, no sé, por alguna razón. No tiene ninguna lógica eso. Si queremos manejar la complejidad, lo primero es no meter nosotros más complejidad innecesaria. Y el último es el Least Astonishment Principle, que es el de no sorprender. Las cosas son como son y atenernos a los principios y a los convenios. Si el 99% de la gente espera que algo sea de una forma, es decir, que yo qué sé, que este código, que esta variable se llame, que un iterador se llame i, que el código esté en la carpeta src main java, o cual, déjalo así. Que da igual, vuelvo a repetir, da igual que tú creas que está mejor como tú lo haces, pero si todo el mundo tiene el consenso de que se hace de otra manera, el que sea mejor desde tu punto de vista solo va a empeorarlo. Entonces, pues si quieres cambiarlo, tienes que hacer un consenso. Normalmente, sí que hay una razón, que es el 1%, donde sí que es posible romper esos esquemas. Y esa razón siempre está relacionada con la calidad del software, no con la calidad del código. Si tú necesitas, por ejemplo, el más clásico, por un tema de rendimiento, de una funcionalidad específica, de integración, romper cualquier principio de estos, es entonces donde, digamos, la única excepción. Pero, claro, hay que justificarlo y tenerlo bien claro. Y luego, bueno, pues hay patrones también que están en este libro, que son los que manejan la complejidad estructural, otros que manejan la complejidad en las interacciones. No sé si veis por ejemplo, el Single Level of Abstraction, veis aquí un código que es precioso. O sea, esto, si el software tuviera el código, todo el código estuviera como pues no habría problema. Esto estaría todo enteradísimo y todo muy fácil. El problema es que no lo hay. Bueno, voy a una penúltima cosa, es hablar del factor humano. Hay varias cosas que tenemos que trabajar a largo plazo, pero que tenemos que saber que siempre es con gente. Y entonces en la comunicación se pierde mucho. Y en la comunicación técnica se pierde muchísimo tiempo, se introducen muchos malos entendidos y hay muchos errores. Yo voy a hacer una pregunta ahora a la sala. ¿Alguien sabe qué es esto? Javier. Rabona. Una rabona. ¿Y esto? Un futbolista, dice alguien. Bueno, digo la ejecución, ¿no? Sí, un futbolista Cristiano Ronaldo en este caso, pero digo la ejecución, lo que está haciendo. Chilena. Una chilena.
Y esto, Una reducción de estómago. una reducción de estómago, un bypass gástrico. Vale. Y esto, Un patrón. un patrón state. Vosotros os imagináis, ahora imaginaros que tenéis que hablar con una persona que no vio un partido de fútbol en su vida. ¿Cómo le explicáis lo que es una rabona sin decir la palabra rabona? Porque es una chilena. Saltó la pierna para arriba, le dio el balón en el aire. Bueno, pues esto, y esa persona se puede imaginar, pues, qué sé yo, que una chilena es de cualquier manera menos como es una chilena de verdad. Esto pasa todos los días en todas las empresas de desarrollo de software que hay en Asturias. Que una persona le explica a otra cómo tiene que desarrollar una cosa además que es abstracta, completamente, que no se puede ver, sin utilizar palabras clave como rabona, chilena, bypass gástrico, porque no conoce que eso que está explicando tiene un nombre, como rabona tiene un nombre, chilena tiene un nombre, aguanís, vaselina, tienen nombres. A esto tiene nombre, se llama state, se llama factory method, se llama abstract factory, se llama singleton, se llama visitor, se llama iterator. ¿Cómo es posible que gente que es ingeniera de software, que se dedica a eso, que ese es su negocio, no conozca ese trabajo? ¿Vosotros imagináis un cirujano que no sabe lo que es un bypass gástrico? Pues hay mucha gente, la mayoría, que trabaja de programadora y cobra como programador y es un profesional de la programación que no sabe lo que es un patrón state. Y cuando todos los bypass gástricos del mundo son iguales y se hacen exactamente igual que este, pues todos los states del mundo en maquinarias de estado se deberían de hacer exactamente igual que esta. ¿Para qué? Para que cualquier otro profesional que venga después, pues sepa lo que se va a encontrar. No vaya ahí a operar y de repente se encuentre con un bypass gástrico hecho de una manera rarísima y que no se espera y muera el paciente. Pues esto es lo mismo. Si yo voy y veo una maquinaria de estados, pues ya, y la encuentro así, ya sé exactamente dónde tengo que tocar. Si alguien me dice que esto está hecho con un patrón state, yo ya veo el código, ya sé cómo es el código exactamente y sé dónde está el nombre de la clase, los interfaces y la línea exacta donde tengo que tocar para añadir un estado nuevo y todas las transiciones a ese estado nuevo. Y eso en menos de una hora está hecho. Si no está hecho así, en menos de una hora no me da tiempo todavía a arrancarlo a ver cómo es aquello. Por eso esto es muy importante para dominarlo, para poder trabajar en equipo en un software complejo. ¿Y cuál es el software complejo? El que permite generar valor añadido durante el tiempo. Existen patrones para todo, patrones de diseño, patrones bueno, que tienen muchas funciones. Perdón, me salté de transparencia. Existen patrones de diseño, patrones de arquitectura. Ángel, perdona un momento, ¿cómo vamos de tiempo? Nada, bien, ya estamos acabando. Vale, vale. ¿Vale? Patrones de prácticamente para todos los puntos. Y lo que estamos hablando es del largo plazo, cómo sostener el código a largo plazo, porque si, como estamos diciendo, cuando la calidad del código va bajando, la calidad del software para el mismo tiempo de desarrollo cada vez se va corrompiendo más porque vas a necesitar más y más y más para mantenerlo. Bueno, pues normalmente lo que se hace es, se desarrolla, se tiene todo manga por hombro y luego ya se vuelve a estabilizar. En ese momento es cuando puede pasar cualquier cosa. Y si en ese momento hay que desplegar, pues estamos en un momento de riesgo siempre. Lo que se hace para solucionar eso es, pues, iteraciones muy pequeñitas donde se va tocando cosas muy puntuales. Y ahí están, pues, todas las tecnologías test driving. Y aquí sí que voy a pasar por encima porque esto es un mundo y, pues, aquí tenéis una serie de libros que podéis ver, leerlos para entenderlos vosotros. Y luego, pues, está todo lo relacionado, que también lo voy a pasar por encima, con la gestión y el manejo del código fuente y de los binarios, las dependencias, todo esto. Si todo esto lo conseguimos automatizar, entonces lo que vamos a conseguir es reducir mucho el riesgo y la complejidad del software. Y bueno, para terminar, ahora sí ya, es cómo ponemos todo esto en marcha. Ya ahora sé que lo que necesito y cómo hago yo para alcanzar ese perfil. Bueno, pues yo he desarrollado Trademark, una metodología que llamo la FCC. Lo primero tiene 3 pasos, que son el convencimiento, el conocimiento y la disciplina. El primero es el convencimiento. El 90% de la gente, por decir un número, no cree en todo esto que estoy diciendo ahora mismo. No cree. O sea, cree
que compile, funcione y vaya para adelante, está. Y ahí es donde se genera el valor, no en el largo plazo. En el largo plazo ya se verá. Ya se verá. No son capaces de distinguir el código de calidad y entonces sí que a lo mejor pueden percibir que alguna gente tiene algo distinto de los demás, pero no saben exactamente el qué, porque no perciben que la calidad del código sea algo independiente a la calidad del software. Lo tienen todo mezclado. Entonces, pues mucha gente no es capaz. Una vez que estamos convencidos de que esto es necesario para tener un perfil que pueda generar valor a largo plazo, pues la mayoría ahí sí ya tiene esos conocimientos, porque escoger y ya veis, son 4 libros, leérselos, dominarlos un poco y ya está. Sí que es cierto que mucha gente que no cree en ello, que no está convencida, como sabe que esto es necesario para este perfil y es lo que te preguntan en las entrevistas y lo que buscan los entrevistadores o lo que viste en la comunidad, pues sí que aprende esos conocimientos un poco de forma teórica a nivel de conversación, pero no los tiene interiorizados y sigue sin ser consciente o sin estar convencido de que eso es necesario aplicarlo cuando desarrolla y luego, pues una cosa es la teoría y otra cosa es luego cómo lo lleva a la práctica. Y luego, de los que quedan, muy pocos tienen la disciplina para poder ejecutarlo siempre, para poder ejecutarlo regularmente y nadie tiene la capacidad de hacerlo a largo plazo, siempre, de mantenerlo sostenido en el largo plazo. Esto que os estoy poniendo es un ejemplo de Twitch. A la derecha veis un código fuente robado a Twitch de lo que le robaron, de cuando le hackearon, que es una aberración en términos de ingeniería de software. Y a la izquierda veis los sueldos que paga Twitch a sus ingenieros, a sus ingenieros de software. Esta porquería, esta aberración la hizo un ingeniero que cobra más de 150.000 euros al año para desarrollar esto. Quiere decir que incluso la gente más estricta y que sabe cómo funciona bien, porque esta gente son muy buenos, evidentemente, tienen unos procesos de selección que van por todo el mundo buscándolos. No os penséis que estos cogen a cualquier pringao y le pagan 150.000 euros porque les gusta tirar el dinero. Ante una presión, ante un mal momento, pues se dejan. Todo el mundo, pues sabéis que hay gente que le gusta el gimnasio, le gusta mantenerse fuerte, le gusta hacer dieta, pues flaquean de vez en cuando, ¿no? Pues esta gente también. Entonces, por eso digo el último paso, que es la disciplina. Esta persona que veis aquí es un premio Nobel de Economía que ganó el Nobel por integrar la psicología en lo que respecta al juicio humano y a la toma de decisiones bajo incertidumbre. Que eso aplica directamente. Esa situación es el desarrollo de software, máxima incertidumbre y complejidad. Y llegó a la conclusión de que hay 2 grandes partes en el ser humano, en el conocimiento, que es la razón y la intuición. La intuición trabaja siempre a corto plazo, con muy poco gasto energético y responde rápido. Y la razón trabaja siempre a largo plazo, de una forma racional, precisa y fiable, es fiable, la intuición no, y con muy alto coste energético. Por eso la intuición es siempre enemiga de la razón. Tiene 3 grandes enemigos, que son el dolor, la privación de cualquier cosa, hambre, sed, sueño, el mono, el ejercicio físico y la razón. Cuando nosotros estamos desarrollando, estamos siempre sometidos a que la intuición, lógicamente el desarrollo es un trabajo racional, tomar decisiones racionales, cuesta, tiene mucha carga, gasta mucha glucosa y la intuición siempre intenta pararlo. Como cuando estamos corriendo y algo te dice, te vas a morir, tienes un dolor aquí en el bazo que te va a reventar en cualquier momento, para. Hace un poco de poli malo y también hace de poli bueno. Oye, ya... Oh, vaya récord, vas a conseguirlo. Total, no pasa nada. Hoy ya corriste. Mañana, porque no corres hoy, no pasa nada. Porque te comas hoy ese pastel, no pasa nada. ¿Vale? Pareto nos engaña también. Eso es lo que yo llamo el dilema de la caja de galletas. Queremos abrir todas las cajas de galletas. Siempre queremos empezar un proyecto nuevo. Siempre queremos. ¿Por qué creéis que todo el mundo quiere empezar un proyecto nuevo y nunca lo quiere acabar? Porque el proyecto nuevo trabaja en el 80% que lleva el 20% de esfuerzo y al final estás en la parte que tienes el 80% de esfuerzo y solo avanzas ese 20%.
Y ahí es la intuición que dice, vamos a lo cómodo, a lo fácil. Luego también está, usa el miedo y te dice, oye, que no llegamos. Joder, hay que venga, vamos, vamos, que no lo vamos a hacer bien, que nos van a reñir, que el manager no nos quiere. O enfanga, ¿no? Mezcla. Es la intuición la que le dice a la razón que nada, si total, esto funciona, mezcla la calidad del software y la calidad del hardware perdón, y la calidad del código para justificarte. Al final, no deja de ser un programador de élite, por decirlo, no, no deja de ser como un deportista de élite. Todo está en ser capaz de llevar eso a la práctica, con la disciplina. Una vez que conoces, que estás convencido de que tienes que hacer las cosas así, de que tienes todos los conocimientos necesarios para poder hacer las cosas sota caballo y rey, y siempre igual, también es necesario tener la disciplina para aplicarlo en el día a día contra todas las tentaciones o las, las trampas que tiene el sistema intuitivo que nos hace pues, ir bueno, pues a lo cómodo y a lo fácil. Y estos 3 puntos son lo único que es necesario para poder identificar a un programador con ese perfil de alto valor añadido, para poder saber si nosotros lo somos o no lo somos, por nuestra actitud y aptitud a la hora de desarrollar, y para si vemos que no lo somos, poder ver dónde tenemos que trabajar para poder llegar a serlo en el corto plazo. Y esto es todo. Muchas gracias por atender a esta presentación y no sé si hay turno de preguntas o cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, llevamos un poco más de tiempo, acortamos un pelín la clase siguiente y un par de preguntas por lo menos. ¿Alguna pregunta? Yo, una observación. Al final parece que hay como final de la charla, quizás más que los conocimientos, porque por ejemplo casi todo esto que se comentaba se estudia, ¿no? Claro. Es un poco un problema de eso que se estudia no se utiliza o no hay suficiente disciplina o actitud para intentar utilizarlo. Hay 3 cosas. Primero, el convencimiento de que eso de que se estudia va para algo. Sin el convencimiento de que va a servir para algo, pues no se queda. No se queda. Y si ya lo estudiaste, pues por lo menos recordar que eso, efectivamente, esto es necesario para poder generar valor a largo plazo. Es la diferencia. Al final, la gente que desarrolla tiene la sensación de que hay muchísimas cosas que lo funcionan muy rápido, miles de librerías. Al final, todas tienen 4 cosas comunes, o 10, o 20, o 50, o 100, pero siempre son las mismas, que son estos principios, estos patrones de desarrollo, estas formas de hacer las cosas, estos criterios de calidad. Y una vez dominado eso, es todo mucho más fácil. Entonces, el primer problema es tener la conciencia de que hay que saberlo. La segunda es saberlo, pero bien, no para aprobar el examen, sino dominarlo, saberlo y ejercitarlo. Como montar en bicicleta. Por mucho que sepas y apruebes examen de poleas, de mecánica de poleas, no vas a saber montar en bicicleta hasta que no te pongas encima de una bicicleta y te pongas a pedalear. Pues esto hay que reforzar también esa teoría, que por supuesto la teoría hay que dominarla con la práctica. Y luego es cuestión ya de en el día a día tener la disciplina para poder hacerlo, porque es mucho más cómodo contentar a nuestro manager diciendo que lo hemos hecho, pero en realidad le estamos engañando porque lo hemos hecho rebajando ese T sub 0 sin permiso hasta cotas que son a largo plazo insostenibles. Entonces, no es solamente los conocimientos al final es lo de menos, es estudiarlos y tenerlos. Es más un tema casi psicológico y de convencimiento y de disciplina de poder aplicarlos. Pues me había olvidado de poner el micro. Pues si no hay ninguna pregunta, nada más, pues muchas gracias, Ángel. Nada, gracias a vosotros. Y un aplauso, a ver si se oye. Gracias. Muy bien, pues gracias, Ángel. Vamos Gracias. cerramos aquí la masterclass.
No os vayáis, que quedamos a qué hora empezamos la clase, después de un pequeño descanso.